nuestra segunda clase de la materia sensores automotrices. En este caso, continuaremos con el estudio íntegro de lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor, el sensor de temperatura del motor, el sensor ST. Al buscar información sobre este tipo de sensor, podemos encontrar muchísima información y también información con muchísimo tecnicismo, ya que este, a mi entender, es uno de los sensores más importantes de todo el sistema OE2 en conjunto al sensor de oxígeno. Todo esto por lo que ya conocemos de que el fabricante busca dos cosas fundamentales, que es el ahorro del combustible y la reducción de la emisión de gases de escape. Es por eso que este sensor junto con el sensor de oxígeno son primordiales en el sistema OE2 y por ende causas de la lectura de estos sensores originan muchas fallas estratégicas de la computadora. Pero para realizar diagnósticos eficaces, diagnósticos de calidad referente al sensor de temperatura, debemos conocer conceptos y mediciones muy precisas para así poder realizar este tipo de diagnósticos. El sensor ST o el sensor de temperatura no es más que una resistencia variable, es decir, una resistencia que me va a variar la información que envía dependiendo de la condición ambiental que ya esté sensando. En este caso, la temperatura del refrigerante del motor. Yo particularmente me gusta definir o clasificar el sensor en sí en tres partes, lo que es el conector, lo que es la resistencia y lo que es la punta o cabeza. Así lo identifico yo, ya que esto me permite a la hora de comprar una refracción, de comprar un repuesto, ver estos tres factores, ver que sea el mismo conector, al hacer las mediciones y las comprobaciones que tengan la misma resistencia, es decir, el mismo valor óhmico y que su punta sea igual. Me refiero a esto ya que por lo menos cumplen factores fundamentales. El conector debe ser el mismo, la resistencia debe tener el mismo valor óhmico y la punta debe tener el mismo grosor, lo mismo largo, ya que esta es la que está en contacto con el líquido refrigerante. Cuando se adquiere una refracción, un repuesto, el vendedor sencillamente vende y así les lleven ustedes la muestra. Él va a decir, no, este es el mismo, pero en verdad deben percatarse de que sea físicamente muy parecido y que su resistencia sea la misma, porque si no, como vamos a ver más adelante, el estudio y la información que ella envíe no será la adecuada. Esto es muy importante en cuanto a la fisionomía en sí del sensor. Ahora también podemos acotar, y es muy importante saber y dominar que el sensor va a enviar una información muy precisa a la computadora y que esta, dependiendo de esta señal, va a tomar muchísimas decisiones. Esas decisiones ya están tomadas de parte de la computadora en su software interno, es decir, tiene una serie de estrategias y ya dependiendo de esta señal las va a ejecutar. Es por eso la importancia de este sensor. Este sensor es muy importante que todo el sistema, todos los componentes del sistema de refrigeración, que es donde él participa, estén trabajando de forma adecuada, ya que una fuga en el sistema, ¿verdad? Una pérdida de refrigerante en el sistema, lo que es un termostato que no esté trabajando, lo que es que la tapa del radiador o que la tapa del tanque del depósito de anticongelante tenga fugas, o con la presencia de aire en el sistema de refrigeración, va a permitir una señal errada de este sensor. ¿Correcto? Por lo tanto, la computadora va a ejecutar su estrategia dependiendo de la señal que le envíe este sensor. Es por eso que debe ser lo más precisa posible y es por eso y allí radica la importancia de que el sistema, los componentes del sistema de refrigeración estén trabajando todas de forma correcta. Otra cosa que debemos acotar es que este sensor es lo que llaman un sensor de coeficiente NTC, es decir, de coeficiente negativo. Esto no es más que un concepto básico, sería que al aumentar la temperatura, la resistencia disminuye y al bajar la temperatura, esta resistencia aumenta. Este es el concepto básico que vamos a conseguir al buscar información sobre el sensor
de temperatura, que es un sensor de coeficiente negativo. Básicamente deben saber de que al aumentar la temperatura la resistencia disminuye y que al bajar la temperatura la resistencia va a aumentar, ¿correcto? También vamos ya dominando y conociendo dos conceptos fundamentales, que es un sensor NCT y que lo vamos a clasificar sus componentes en tres partes: la punta, la resistencia y el conector. Esto para efecto de adquirir una refracción es muy importante, porque muchísimas fallas que me he conseguido derivan a que al comprar el repuesto el vendedor le dice al cliente o al mecánico de que ese sensor de temperatura es el mismo, y resulta de que si no vemos estos tres factores, cabeza, punta y resistencia, no estaríamos hablando del mismo sensor, ¿correcto? ¿Cómo funciona el sensor ST? ¿Cuál es el correcto funcionamiento? Porque decir que el sensor de temperatura es un sensor de coeficiente negativo y que al aumentar la temperatura va a enviar un voltaje más bajo es un conocimiento muy empírico. Es algo que para realizar diagnósticos no nos va a bastar, pero nosotros ya en este programa de capacitación hemos creado, inculcado en ustedes la capacidad de discernir, de analizar, de pensar, y todo esto porque conocemos ya el funcionamiento de una computadora automotriz. Sabemos que la computadora es distinta a cada auto. Sabemos que la computadora trabaja en base a estrategias. Y sabemos, porque lo vimos así en la clase de monitores compresivos, cuando le hicimos el estudio de cómo la computadora busca señales en los sensores, que ella lo que busca, la computadora siempre será buscar una caída de voltaje, buscar un consumo, es decir, el valor óhmico circulante a través de la resistencia de un sensor. En este caso, el valor óhmico circulante a través de la resistencia del sensor de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tiene la computadora? La computadora tiene en su interior grabado, en su software tiene grabado una tabla de valores. Esta tabla de valores es real, es de un auto, pero como sabemos que las computadoras son distintas en cada auto, pues entonces hablan distintas tablas para distintos autos. Es por eso que es muy importante conocer las partes del sensor. En la parte de la resistencia que les comentamos, porque este valor de la resistencia es única para cada auto. Cuando se coloca un sensor que tenga un valor de resistencia distinto para determinada temperatura, va a arrojar un valor distinto. La computadora va a aplicar sus estrategias dependiendo de ese valor. Es por eso que se consiguen tantas fallas al colocar los sensores de refracción, porque sencillamente el valor de la resistencia es distinto. Pero continuemos. La computadora tiene en su interior una tabla de valores, es decir, ella le va a suministrar los 5 voltios al sensor de temperatura y este le va a enviar el voltaje dependiendo el valor óhmico de esa resistencia, ¿correcto? Entonces la computadora no hace más que comparar en su tabla de valores si ese valor es el que debe ser. Si no es el que debe ser, ya sabemos cómo va a trabajar ella. Nos encenderá el 2000 y nos va a establecer un DTC. Pero si el valor es el correcto, el adecuado, pues ella va a aplicar las estrategias que el fabricante ha incluido en ella. Es decir, si la computadora le envía un valor de 5 voltios al sensor, correcto, y la computadora le va a enviar un voltaje de, digamos un caso, de 3 voltios o de 2.7 voltios a 3 voltios, ella le va a enviar ese valor, la computadora lo va a recibir y la computadora va a comparar este valor con su resistencia, ese consumo, esa caída de voltaje que ya vio en la resistencia en ese momento en específico. Y entonces la computadora dirá, el auto está en 30 grados centígrados y por eso va a aplicar las estrategias dependiendo esa señal. Esta es la comparación que realiza la computadora. Esta es la forma de ver cómo trabaja ella, porque la computadora no sabe de caliente, frío, sino que sabe de caídas de voltaje, de valores óhmicos y de voltajes. Entonces esta es la forma en que trabaja la computadora. Ahora, ¿cómo aplicará las estrategias de la computadora dependiendo de ese voltaje? Veámoslo de la siguiente manera. Esta es una tabla referencial de decir cómo trabaja la computadora. No es que estos valores sean los específicos, ¿correcto?
Pero veamos, la computadora va a suministrarle los 5 voltios al sensor según el valor óhmico en determinado momento. En determinado momento, el valor óhmico, el consumo, la caída de voltaje que existe en esta resistencia va a enviar un voltaje a la computadora. Esta es la forma sencilla de cómo trabaja el sensor. Así es como debemos verlo. Pero si la computadora suministra 5 voltios y el sensor le está enviando 1 voltio a la computadora hace su comparación interna en su tabla, la que vimos anteriormente. En esta tabla ella hace su comparación y dependiendo de lo que ve allí, ella saca su conclusión y dependiendo de ello va a aplicar una estrategia. Es decir, si ella le enviará 5 voltios, ella va a asumir la computadora de que es un arranque en frío y va a aplicar las estrategias que el fabricante implantó en ella para arranques en frío. Si ella le envía 2 voltios, ¿verdad? Ella hará su comparación, dirá que está a 50 grados, es decir, que la temperatura es tibia y hará las estrategias que le aplicó. Podría hacer ajustes de mezcla de combustible y allí empieza a aplicar ajustes de mezcla de combustible. Luego, si el sensor envía 3 voltios, ya estaría, la computadora hace sus comparaciones y dirá, estamos a 100 grados centígrados, diría que este es un valor nominal y ya la computadora aplicará su estrategia de activar el ventilador, el electroventilador. Así, cuando ella envía una señal de 4 voltios, ella dirá que está a 5 voltios, que ya está en un umbral de recalentamiento, ¿verdad? Que ya la temperatura no es normal, porque la temperatura llega hasta 100 grados, ya de allí hacia arriba es recalentamiento, y ya ella aplicará la segunda velocidad del electroventilador. Y si envía una señal de 5 voltios, ya la computadora hará sus comparaciones y dirá de que esto es algo muy peligroso, de que ya el motor está recalentado y entrará en un protocolo de emergencia. Ya nosotros sabemos lo que podría hacer la computadora en un protocolo de emergencia, que es obligarnos a reparar el auto a través de aplicar fallas estratégicas, ¿verdad? Nos originaría fallas falsas muy graves para nosotros poder reparar el auto, para obligarnos a reparar el auto. ¿Por qué? Porque cuando vimos las necesidades del fabricante, vimos de que las estrategias que el fabricante implanta en la computadora, una va a ser muy importante, que es disminuir la emisión de gases contaminantes. La otra es todo aquello que la computadora crea que puede causar un daño muy grave al motor. En este caso, si la computadora ve que es un recalentamiento, ella aplicará una estrategia de emergencia porque ella asumirá que va a ocurrir una falla muy grave en el motor. Pero la ECU va a comparar todos estos valores con su tabla comparativa. Es la conclusión. Todos estos valores que el sensor le envíe lo va a comparar con su tabla comparativa y va a aplicar las estrategias adecuadas. Ahora, ¿qué estrategia va a aplicar la computadora? La computadora va a aplicar todas las estrategias que el fabricante ya implantó en ella. Es decir, para este valor, al recibir este voltaje y la computadora la compara con este valor resistivo, ella asumirá que está a esta temperatura. Por ende, ella aplicará las estrategias que el fabricante ya le implantó en ella para esta temperatura. Si ella recibe este voltaje, correcto, ella lo va a comparar con este valor óhmico, correcto, y ella va a asumir que el auto está a 100 grados centígrados y va a aplicar la estrategia que el fabricante ha diseñado en ella. Es así de sencillo como trabaja el sensor de temperatura. Por eso es que no basta con conocer solo el valor de voltaje, sino que también debemos saber el valor resistivo de ese sensor y también saber qué es lo que está haciendo la computadora, que es una constante comparación de este voltaje con esta resistencia. Entonces, podemos concluir que un sensor de temperatura es un sensor NST de coeficiente negativo, es decir, aumenta la temperatura, baja la resistencia y baja la temperatura, aumenta la resistencia. Pero vean que esta es la definición que nos encontramos siempre que estudiamos un sensor de temperatura. Pero si nosotros vemos el valor real, cómo trabaja la computadora, nos encontramos es lo siguiente, que aumenta la resistencia, aumenta la temperatura, baja la resistencia, baja el valor de voltaje, aumenta la resistencia, aumenta el valor de voltaje, ¿correcto? Y así sucesivamente, es decir, hay un valor mínimo, ¿verdad?
Ahí vemos el valor de la resistencia y vemos que para ello corresponde un valor de voltaje. Y a medida que la resistencia va disminuyendo, así mismo va disminuyendo el voltaje. Y a medida de que la resistencia va subiendo, también el voltaje irá subiendo. Es decir, que es para la computadora que el sensor es de coeficiente negativo. Pero para efectos de nosotros realizar análisis, ¿correcto? Y para determinar, para nosotros pensar cómo piensa la computadora, que es lo que nosotros buscamos a la hora de realizar diagnóstico, podemos ver es que aumenta la temperatura, aumenta el voltaje. A menor resistencia, menor voltaje, ¿correcto? Esto es así como debemos ver el funcionamiento del sensor de temperatura. Ahora, es muy importante ver cómo la computadora toma decisiones entonces. Esto hay que dominarlo. La computadora tiene como objetivo precisar la mezcla aire-gasolina hasta que sea estequiométrica. Es decir, el trabajo de la computadora, aparte de mantener las emisiones de gases contaminantes y no nombrar permitidos por las leyes, busca es precisar la mezcla aire-combustible, mantenerla siempre de forma estequiométrica. Cuando pierde la estequiometría, ya es allí donde ocurren las fallas automotrices, ¿verdad? Para ello toma en cuenta la información de todos los sensores. Es muy importante en este caso el sensor de temperatura, porque a medida que sigamos con nuestro programa de capacitación vemos que la computadora siempre va a tomar sus decisiones y las estrategias principalmente basadas en este sensor y así como en el sensor de oxígeno. Este concepto nosotros lo hemos refrendado en varias ocasiones, pero para efectos de comprenderlo mejor vamos a graficar un escenario real. Estos son valores normales y reales en un motor, ¿verdad? Cuando tú conectas un escáner automotriz al puerto DLC de un auto y entras en la función de datos en vivo, puedes ver que este tipo de valores tú puedes ver. La lectura del sensor MAF, IAT, el de temperatura, el sensor TPS, así como el del árbol de leva y el del cigüeñal. Estos son valores que tú puedes ver, ¿verdad? Entonces con esta información la computadora va a recrear un contexto, ¿verdad? ¿Qué contexto? Con el que ella pueda sustentar las decisiones que está tomando, las decisiones puntuales en ese momento, porque nosotros sabemos de que todo lo que ocurre en un auto está sucediendo por estrategias de una computadora, ¿verdad? Entonces ella, a través de todos los valores que está recibiendo, ella va a tomar decisiones. Entonces continuemos con nuestro caso particular, en este caso de estudio que estamos haciendo en referencia al sensor de temperatura. Vean esta decisión. Comentamos de que estos son los valores que la computadora está recibiendo a través de los distintos sensores. A través de estos sensores le están enviando estos datos en específico a la computadora. Con esta información la computadora va a recrear un contexto, la situación con la cual ella va a sustentar las decisiones que está tomando. Entonces veamos qué contexto y qué decisión pueden ser. Ante esos valores, ¿verdad? El contexto que la computadora crea en su interior es porque el software ya está diseñado de esa manera, que para estos valores, y específicamente en este caso de estudio, que para este sensor, para este dato en particular de 10 grados centígrados del sensor de temperatura, pues la computadora crea el siguiente contexto, que el motor está frío, que puede ser el primer arranque del día, que está en ralentí, ¿correcto? Entonces, ¿qué decisión toma ella para este valor? Toma la siguiente estrategia. Los ventiladores, los electroventiladores los mantiene apagados. Va manteniendo el ancho de pulso de los inyectores según lo que diga el fabricante y cualquier otro tipo de componentes que el fabricante al diseñar el sistema del auto lo catalogue o lo quiera incluir en las decisiones relacionadas directamente al sensor de temperatura. Es decir, cualquier fabricante puede poner cualquier comportamiento, cualquier activación de cualquier componente dependiendo de la temperatura que tenga el motor en ese momento. Por eso colocamos en este caso aquí electroválvulas de aceleración. Puede ser el cuerpo de aceleración, puede ser cualquier tipo de componente que a esta temperatura
bajo este contexto que ya tiene la computadora diseñada en su interior, va a tomar estas decisiones: mantener el electroventilador apagado, regular el ancho de pulso de las inyecciones en un arranque en frío. Sabemos que es enriquecer la mezcla, es decir, más gasolina que aire, y la electroválvula de aceleración o el cuerpo de aceleración o cualquier otro componente actuar de determinada manera dependiendo este valor de temperatura. ¿Correcto? Entonces, tendríamos distintos valores de sensores durante todo el momento que el auto esté en movimiento. Los sensores estarán constantemente enviando información. Pero, ¿qué pasaría al llegar la temperatura a 100 grados centígrados? Es decir, que esta comparación que tenemos acá, que el sensor de temperatura le envía un voltaje que esté entre 0.3 voltios a 0.1, de 0.1 a 0.3 voltios. La computadora lo compara con la caída de voltaje de la resistencia del sensor y ve que está entre 180 ohmios a 210 ohmios. Es decir, la computadora en su interior determina en el contexto que el auto está a 100 grados centígrados. ¿Correcto? Entonces, ya envasada esta temperatura, ya hay otra estrategia. Ya la computadora tiene grabado en su interior otras estrategias que van a aplicar a las mismas que aplicaban cuando tenían 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, 50 grados centígrados. Siempre a los mismos actuadores, y las mismas decisiones van a aplicar a los mismos componentes, pero de distintas maneras. Ya en este caso en particular, cuando está en 100 grados centígrados, los ventiladores obviamente no van a estar en off, van a activar, van a estar en on. ¿Para qué? Para ir enfriando el sistema. El ancho de pulso de los inyectores ya la computadora lo va a regular en su interior de manera como su fabricante lo ha diseñado. Ya no va a ser una mezcla rica, sino que la computadora ya va a comenzar a tomar decisiones, y así todos los componentes. Lo que queremos dar a entender de manera precisa es que dependiendo estos valores, ¿correcto?, que la computadora está recibiendo, ella va a estar siempre tomando decisiones, pero las decisiones ya las tiene predestinadas. Es por eso que es sumamente, a cambiar un sensor, tomar en cuenta la resistencia, porque si yo tengo un ejemplo, una Jeep Grand Cherokee, y yo digo que a los 70 grados él debe tener 520 ohmios y 340 ohmios y arrojar un voltaje que va entre 1.2 a 0.8 voltios, correcto, y que eso me va a decir que el auto está en 70 grados centígrados, y yo reemplazo un sensor donde no tenga esta misma resistencia. Al no tener esta misma resistencia, ya cuando me arroje de 0.8 a 1.2 voltios no va a ser 70 grados centígrados. Entonces la computadora va a ajustar o va a soltar o va a ejecutar la estrategia que en su interior dice que debe aplicar para 70 grados centígrados. Es allí donde está la falla, porque la computadora no es que esté mal, la computadora va a ejecutar la orden que ya está programada en su interior. Es debido a la mala resistencia que no concuerda con el voltaje emitido que ella tiene grabado en su interior, y es allí donde está la mayoría de las fallas. Es así donde debe de analizarse. Y queremos recalcar aquí en particularmente de que el sensor de temperatura es muy importante para los fabricantes, ya que como nosotros tratamos que cuando el fabricante le dice a la computadora y lo graba en su interior, de que cuando ella determine de que algo va a ocurrir muy fuerte, que puede dañar el sistema, que puede dañar el motor, ella entra en formas estratégicas, es aquí donde ocurre algo importante, porque al sobrepasar este umbral, ya, es decir, la computadora asume que el auto está sobrecalentado, recalentado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ella va a entrar en fallas estratégicas, las fallas que el fabricante le dé. Las fallas estratégicas van a depender única y exclusivamente de la criticidad que le dé el fabricante. He visto fallas estratégicas por un recalentamiento donde el cuerpo de aceleración deja de acelerar, donde los electroventiladores quedan todo el tiempo prendidos, donde la caja no aplica, donde el motor va apagando poco a poco. La computadora va apagando poco a poco los cilindros del motor, es decir, restándole potencia. Entonces, la falla estratégica que va a aplicar la computadora ante un sobrecalentamiento va a depender de la criticidad que le dé el fabricante. Y para concluir, y como nosotros lo vamos a ver más adelante, porque nos van a faltar hacer estudios y mediciones
al sensor de temperatura, así como también estudios y mediciones a todo el sistema de refrigeración. En nuestra próxima clase de sistemas automotrices vamos a detallar completamente y de forma íntegra el sistema de refrigeración. Pero como nota, podemos ver que este dato, el Engine Coolant Temperature, es un valor que sí podemos ver en el escáner. Por lo tanto, el escáner automotriz es indispensable a la hora de realizar un diagnóstico en este tipo de fallas automotrices relacionadas al sistema de temperatura. ¿Qué debemos conocer? Cómo trabaja íntegramente el sistema de temperatura, cómo son las estrategias de la computadora basada en los valores que le esté arrojando el sensor de temperatura. Es decir, la computadora en este caso está viendo esto, 37 grados centígrados. Esto es lo que la computadora ve, pero ¿cómo ella determina que está a 87 grados centígrados? Sencillo, comparó el voltaje que le envió la computadora, que le envió el sensor de temperatura, perdón, lo comparó con la resistencia, el valor óhmico de esa resistencia al sensor de temperatura. Los comparó, vio que sí es el adecuado y determinó en el contexto que son 87 grados centígrados. Ahora, ¿qué decisiones va a tomar ella? Basado a este valor, eso es lo que vamos a estudiar, pero sabemos de que con 87 grados centígrados ya ella estaría ajustando, haciendo ajustes de combustible basados o los correspondientes a este voltaje junto con otros voltajes, por lo menos la del sensor más para determinar la entrada de aire, la del TPS, etcétera. Entonces, ¿qué es importante saber? Este valor que lo tenemos que buscar y comenzar nuestro diagnóstico aquí, sabiendo que es un valor que podemos ver en el escáner, por lo tanto debemos aprovecharlo al máximo. Saludos miembros de Tu Mecánico Personal. Continuamos con el tema